Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya no queda en la mesa mucha gente por saludar distinta de ti. A todos los amigos y amigas que nos acompañan hoy. Voy a hablar de este tema y me voy a dar un poco de más libertades de las que se han dado mis antecesores. Quiero decir, voy a hablar con un poco de franqueza, que es como estos temas se deben abordar. Y comienzo por decir que voy a hacer referencias a la política actual de México sobre el narcotráfico, como en el pasado la hice particularmente en el gobierno del presidente Calderón, porque creo que tengo sugerencias que pueden ser útiles en este proceso. La guerra contra las drogas ha fracasado. Cuando iniciamos esta tarea de hablar de drogas hace unos 7 años tal vez, con el presidente Cardoso y con un grupo de intelectuales y de expresidentes, entre los cuales mexicano, además de los mencionados, estaba el finado Carlos Fuentes, y estaba también Ernesto Zedillo, y estaba el director de Reforma. Pero más allá de eso, cuando iniciamos este proceso, el tema de las drogas era un tema tabú. No el tema de la lucha contra los carteles, sino el tema del consumo de drogas era un tema tabú. El primer propósito que nos trazamos en la comisión fue quebrar el tabú, darle legitimidad al debate, no dejarnos intimidar con esa historia de que si uno habla de consumo de drogas y de opciones y de políticas alternativas, entonces es que es suave con las drogas, o es que es pro narco, que era un poco la mentalidad que existía y aún existe en muchos estamentos, para comenzar en los Estados Unidos, donde las figuras públicas, a pesar del movimiento casi telúrico que hay en ese país por la legalización de la marihuana, no se atreven a hablar del tema en ninguno de los dos partidos. De manera que eso era un tema tabú. Ya no lo es, afortunadamente. Ya está en boca de los presidentes en ejercicio. Hace un tiempo hubo una reunión en Cartagena y todos los presidentes que había allí de América, desde el presidente Obama hasta el último de los presidentes, expresaron que el tema más importante que tenían para hablar, y comprometieron al presidente Santos a que realizara unos estudios, y a la CICAD, era el tema de las drogas, y que era necesario un cambio de paradigma. Y ya esto es dicho por los presidentes. Y eso es importante. Es importante porque se ha abierto el espacio para hablar de este tema con franqueza, y para que las políticas públicas no estén basadas en dogmas ni en cosas que son como parte de una religión, estén basadas en hechos, estén basadas en investigación, estén basadas en evidencias, que es en lo que deben estar basadas las políticas. Tal vez lo más interesante que se ha hecho en estos años es el nombre que los europeos le han dado a su propia política, que es el tema de reducción de daño. Tal vez salvo Suecia, los demás la llaman así, porque en Suecia todavía hay una prohibición bastante estricta. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque en esto no hay ideales, ni hay políticas que puedan responder todas las preguntas. Lo que una sociedad hace es: yo hago esto o hago esto, ¿qué le hace menos daño a la sociedad? Y yo hago lo que le haga menos daño a la sociedad. Yo no hago lo mejor, ojalá existiera lo mejor. Lo mejor fue tal vez lo que buscaron las convenciones de Naciones Unidas, que era que íbamos a vivir en un mundo libre de drogas. Y lo han venido diciendo cada 10 años y lo repiten. Eso es una utopía, algo inalcanzable. Las sociedades todas históricamente
han acudido a drogas de distinta naturaleza y pensar que vamos a vivir en un mundo sin drogas, que es en lo que está basado la política actual, que se llama prohibición. La prohibición ya no es realista en absoluto. Y con el paso del tiempo lo único que ha ocurrido es que han crecido los consumos, ha crecido la producción, han mutado las sustancias de una manera impresionante y hay que salirse de ese paradigma. Hay una anécdota simpática, y es que cuando el vicepresidente Biden de Estados Unidos se viene a una reunión de presidentes centroamericanos antes de la cumbre de Cartagena, le preguntan: vicepresidente, ¿usted no cree que si liberamos, si hay legalización de las drogas, puede haber un problema muy grave? Dijo: no, pues sí, es muy probable que quedemos peor de lo que estamos. Bueno, ya empezamos por el reconocimiento de peor de lo que estamos, como quien dice, estamos en una muy mala situación. El presidente Santos le contesta: pues yo preferiría la liberación o la legalización a la situación en la que estamos, me parecería menos dañina. Pero ya estamos entrando en un terreno de relatividad y de reconocimiento de cuáles son las realidades. Los europeos han hecho toda clase de ensayos. Ustedes lo han oído en los bares, en Ámsterdam venden droga. En España se pueden sembrar unas matas de marihuana. En Suiza, para la droga más dura, la que es más difícil de combatir y de tratar, que es la morfina, si un ciudadano es productivo, va por la mañana al hospital, le ponen su morfina y se va a trabajar. Es una persona productiva, ¿para qué destruirle la vida? Ha llegado el pragmatismo de los suizos. Y eso se ha empezado a mover a América. Yo celebro lo que hizo Uruguay. Celebro lo que hizo Uruguay, es un acto de realismo y de valor y de coraje del presidente Mojica. Y además no eludió un tema muy difícil, el de la producción y la distribución, que lo hubiera podido hacer. Y yo quiero aquí, particularmente en el caso de México, hablar de algo que no podemos eludir porque es muy importante, y es lo siguiente. Una de las principales causas de inseguridad de nuestras ciudades tiene que ver con el consumo local de drogas, no con el tráfico internacional. Todos estamos de acuerdo en que Colombia y algunos países centroamericanos y México, el principal problema que tienen es el tráfico internacional, pero hay muchos problemas de consumo local de drogas que generan violencia y que generan inseguridad. ¿Y por qué? Por una razón supremamente simple. Uno no mete al muchacho a la cárcel porque tiene la dosis mínima, pero ese muchacho tiene que hacer un atraco para poder comprar esa droga. En ese momento quedan totalmente asociados el consumo de drogas con la inseguridad, y eso es tan válido que en Gran Bretaña consideran que más de la mitad, y yo tengo los datos, inclusive los detalles, más de la mitad de las cosas de inseguridad, de los robos y de los atracos, tienen que ver con esto, con la gente buscando plata para comprar drogas. Por eso, una política que simplemente descriminalice el consumo no es una política completa, es la mitad de una política, es recorrer la mitad del camino. La otra mitad del camino es apoyar a aquellas personas que son adictas, es ayudarle, es el enfoque de salud de que todos estamos hablando, que es el enfoque válido, y el enfoque de salud implica apoyar a aquellas personas que son adictas, someterlas a tratamiento, darles drogas si es necesario. ¿Y por qué? Por el bien de la sociedad, para que no haya tanta inseguridad,
para que no haya tantos atracos. Hay que tener el coraje de reconocer eso. ¡Qué horror darle droga a los muchachos! Pues si los muchachos son adictos y tienen que cometer atracos, es mejor darles droga y es mucho menos dañino para la sociedad que hacer así, hands off, y no, pues que eso pase, no importa. Sí importa. Las ciudades latinoamericanas hoy son las ciudades más inseguras del mundo y eso no es un tema chico ni menor. El consumo local de drogas es tal fuente de inseguridad para nuestras ciudades que en Río de Janeiro y en Sao Paulo, donde se han aumentado significativamente los homicidios y la inseguridad, ellos no tienen la menor duda. Problema número 1, consumo local de drogas. Razón de la inseguridad, consumo local de drogas. Aquí en México hay cierto escapismo. No, si aquí casi no hay consumo de drogas. No, eso no es verdad. Eso es mentiras. O sea, con la abundancia de droga que circula por México, creer que aquí casi no hay consumo es una ingenuidad. Lo que pasa es que las estadísticas las llevan instituciones oficiales, aquí y en mi país y en la mayor parte de los países, que no tienen mayor interés en que la verdad aflore. Pero la realidad es esa. Sí hay consumo local y tengan la seguridad que en el DF hay mucha más inseguridad por consumo local que por tráfico internacional. De eso no les quepa la menor duda, no les quepa la menor duda. Entonces, a esos problemas hay que buscarles solución. Ahora, eso no se llama legalización. Yo allí quisiera como comentarle al presidente Peña Nieto, por quien tengo además más gran admiración. La legalización no es una política, es un proceso. La legalización en realidad lo que significa es regulación, no que la gente consuma drogas ilimitadamente. No, eso se llama regulación. El presidente de Estados Unidos le dijo al New Yorker hace unos meses, oiga, ¿saben qué? De la manera como dicen las cosas, que las dice de una manera crítica y que no sea muy... Dice, yo francamente creo que la marihuana no hace más daño que el alcohol. Bueno, es que eso es verdad, la marihuana no hace más daño que el alcohol, esa es la realidad. No hay ningún estudio que diga lo contrario. Nadie sabe de muertos de sobredosis de marihuana. Genera mucho menos agresividad, y eso es evidente. Es mucho más peligrosa para la sociedad el alcohol que la marihuana. Entonces, ¿por qué se está hablando de eso? Porque quedó mal clasificado